Este audio está pensado y diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio, nada de imágenes de cascadas, de unicornios azules surcando los cielos, nada de eso. Solo el audio. Porque la idea es que puedas escucharlo con los ojos cerrados y con mi voz poder hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Bueno, como se hizo siempre, contando una historia para dormir. Como nos contaban a nosotros de niños, como incluso nosotros podemos contarle hoy a nuestros niños. Las historias son la mejor forma de distraer la mente y que en algún momento la mente quiera poner el cuerpo en stand-by, porque sienta que no hay nada más importante para hacer más que dormir y recargar baterías. Me vas a escuchar que hablo quizás de cosas sin sentido, que me voy de tema, que quizás los temas que trato no tienen conexión uno con el otro. Me vas a escuchar también dar muchas vueltas incluso antes de empezar a contar la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Todo tiene el único objetivo de que puedas dormirte. Es la forma más efectiva y es la forma que le ha funcionado a muchísimas personas que me escriben todos los días. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como también mi Instagram para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Si me mandas un audio, incluso lo vamos a escuchar aquí en el podcast, para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿qué tal? Pues quería comentarte que vaya, hace varios meses, aproximadamente 3, 4 meses, desafortunadamente viví una experiencia para nada agradable, una experiencia traumática. Y pues gracias a eso vinieron demasiados problemas a mi vida. Es bien sabido que la noche es el peor momento para las personas que vivimos con ansiedad o estrés postraumático. Y realmente con mi familia hemos intentado de todo pues para salir adelante. Y pues no es por ofender y no es por ser grosero, pero realmente entre escuchar un podcast era mi última opción. Vaya, el hecho de no poder dormir había empezado a afectar cosas en mi vida, cosas como mis calificaciones, cosas como pues cosas así. Y vaya, quiero darte las gracias porque pues en sí el único podcast, el único medio que me ha ayudado pues ha sido el tuyo. De verdad pues te mando un gran abrazo desde México y pues la verdad te espero que no dejes de hacerlo. Yo sé que tanto a mí como a muchas personas nos está ayudando y pues nada, muchísimas gracias por eso. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con la luz apagada. Quizás con la luz prendida. Si estás ahora mismo con la luz prendida, te recomiendo que la apagues. Apágala si es que quieres dormir. Quizás estás escuchando este podcast sin querer dormir. Quizás estás escuchando este podcast sin querer. Porque también existe la posibilidad de que hayas encontrado este podcast de casualidad, no sepas ni de qué se trata y lo estés escuchando ahora sin querer. Si lo estás escuchando sin querer, queriendo, porque esa es una tercera posibilidad. Cuando uno habla del significado de la expresión sin querer, es
justamente ese, que uno no quiere, pero en realidad lo hace. Entonces, tiene mucha más razón Chespirito al decir que es sin querer queriendo, porque es en realidad un poco queriendo, no es tan sin querer que uno hace las cosas que excusándose dice hacerlas sin querer. ¿No? Cuando uno, qué sé yo, rompe un vidrio, dice, uy, fue sin querer. Sí, depende. ¿No? Si yo vengo caminando y me lo choco sin darme cuenta de que hay un vidrio, bueno, puede llegar a ser sin querer. Pero si yo le tiro un piedrazo al vidrio, no hay posibilidades de que haya sido sin querer. O sea, ¿cuál es la razón por la cual yo voy a aventarle un cascote a un vidrio? Bueno, razones puede haber miles, pero obviamente voy a tener conocimiento de lo que puedo generar. Voy a saber que las posibilidades de que el vidrio se rompa son muy altas. Por lo tanto, el sin querer allí no aplica. Yo no puedo aventarle una piedra a un vidrio sin querer o romperlo sin querer. Claro, yo quería aventarle la piedra, pero no quería romperlo. Pero las posibilidades, entonces lo rompí sin querer. Pero las posibilidades de que el vidrio se rompa eran muy altas. Uno tiene que evaluar, ¿no? Las, las posibilidades, las probabilidades de que algo ocurra. A no ser que uno sea estúpido, y cuando uno es estúpido, bueno, puede llegar a aventarle una piedra a un vidrio sin querer romperlo. Qué sé yo, no sé qué se puede imaginar uno que puede llegar a ocurrir. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué puede ocurrir si el vidrio no se rompe? ¿Cuál es el objetivo de tirarle el piedrazo al vidrio? ¿No? Porque si uno no quería romperlo, bueno, ¿y qué querías hacer entonces? Como que muchas posibilidades no hay, ¿no? Pero bueno, si vamos a andar analizando cada una de las situaciones, realmente todas las situaciones serán distintas y cada una tendrá sus particularidades. Pero bueno, yo creo que las cosas en realidad, o por lo menos muchas de las cosas que ocurren sin querer o que hacemos sin querer, en realidad las hacemos sin querer queriendo. Como justamente se expresaba en aquel programa de Chespirito, no recuerdo bien cuál era el personaje, si era el Chavo del Ocho o si era Kiko el que decía que hacía las cosas sin querer queriendo, o eran todos que habían popularizado ya esa frase. Entonces quizás ahora mismo estés escuchando este podcast sin querer queriendo. Porque, qué sé yo, estar escuchando este podcast sin querer significa, bueno, estaba navegando por internet y me encontré con este podcast sin querer. Perfecto. Ahora, lo estoy escuchando sin querer. Ya ahí no aplica. Lo estás escuchando sin querer, queriendo. Porque escucharlo sin querer sería no querer escucharlo y aún así estar escuchándolo. No sé, por ejemplo, porque tu pareja te obliga. Puede llegar a haber alguien que lo escuche sin querer realmente. Puede haberlo encontrado sin querer, fruto de la casualidad, cuando uno habla del sin querer. Esto me pasó sin querer. Bueno, qué sé yo, fue un descuido o también fue una casualidad, ¿no? Encontré esto sin querer encontrarlo, ¿no? Se entiende que es más o menos eso. Rompí esto sin querer romperlo.
encontré este podcast sin querer. Claro, uno andaba navegando por allí y se lo encuentra y ve podcast para dormir. Se dice, ¿para qué servirá? ¿No? Lo primero que se pregunta es, ¿qué será esto? ¿Para qué servirá? ¿No? Aquellas personas que eh, se encuentran con el podcast y sorprende, ¿no? Lo rebuscado del nombre. Entonces uno se pregunta, ¿para qué servirá este podcast? Y allí es donde comienza a escucharlo. Comienza a escucharlo sin querer queriendo. Allí ya no aplica el sin querer. Apenas uno le da play al podcast, ya el sin querer no aplica. Ya uno está queriendo darle play. Y en el caso en el cual uno ahora mismo esté siendo obligado por su pareja o por un tercero a escuchar este podcast, allí sí aplicaría, estoy escuchando este podcast sin querer. Porque en realidad yo no quiero escuchar a este tipo que me está hablando. Este tipo vendría a ser yo. Sino que ahora mismo mi pareja me está obligando. Me dijo, escucha esto que está lindo, escucha esto que está bueno, escucha esto que nos va a hacer dormir. Y yo no quería. Yo no quería escuchar ese podcast y sin embargo mi pareja me obligó. Me dijo, voy a poner el podcast, voy a sacarme los auriculares y voy a poner el podcast en ese parlante que está ahí. Pero yo no quiero escucharlo, no me importa, lo voy a poner ahí. Sabemos que hay dos bandos que escuchan este podcast, el que escucha con auriculares y el que escucha sin auriculares. Los que escuchan sin auriculares este podcast lo escuchan con sonido ambiente, con un altavoz. Muchos de ellos duermen solos o están en habitaciones en las cuales se encuentran solos. Por lo tanto, pueden poner el altavoz y no molestar a nadie. Y no es que este podcast moleste, pero qué sé yo. Cuando uno va a dormir, quizás comparte el cuarto con alguien y quizás esa persona con la cual comparte el cuarto no quiere escuchar nada al momento de dormir. Entonces, allí es donde este señor es obligado por su pareja a escuchar este podcast, porque no quería escuchar nada. Y la pareja le dijo, me saco los auriculares y pongo el podcast. No, no te saques nada. Sí, me los voy a sacar. No te saques nada. Es raro que una persona le diga a su pareja en una cama, no te saques nada. Hay muy pocas situaciones en las cuales uno podría llegar a pedirle a su pareja que no se saque nada en una cama de noche. Habitualmente uno está con su pareja en la cama de noche y quiere que se saque todo, incluso los auriculares, porque es algo que tiene puesto. Así que allí es donde determinadas personas están entre la espada y la pared. Sácate todo, ¿no? Le pide uno a su pareja en la cama de noche. Y la pareja que escucha el podcast se saca los auriculares también. Y dice, me saqué los auriculares también. Perfecto. Bueno, pero ahora no puedo escuchar el podcast. ¿Y qué hago? Lo pongo en el altavoz. No, no lo pongas en el altavoz. Sí, lo voy a poner en el altavoz. Incluso lo voy a poner ahora antes de que hagamos el amor. ¿Cómo vamos a hacer el amor escuchando un podcast? Sí, vamos a hacer el amor escuchando el podcast. Y allí, bueno, la pareja se trenza en una discusión de la cual no quiero ser parte, ¿no? De hecho, ahora mismo, esa misma pareja estará discutiendo y yo
continúo hablando. Voy a hacer un silencio para que la pareja discuta tranquila y, y yo no esté molestando, ¿no?, con mi voz, porque todavía nadie se dio cuenta de ponerme en pausa para poder discutir de forma tranquila. Así que eh, voy a quedarme callado un segundo, o no, Mejor, antes de continuar contando esta historia, voy a mandarle un beso muy grande a Max, que nos hablaba desde México. Eh, Él nos contaba, a través del audio que escuchábamos al inicio del episodio, que había pasado por una situación muy fea, o por una situación, no sé exactamente cómo expresa, pero intuimos que es algo que seguramente no quería vivir, ni él ni su familia. Esas situaciones que son parte de la vida, al fin y al cabo, lo llevan a uno a tener algún tipo de desorden psicológico que puede ser pasajero o no. Y ese desorden psicológico, mental, es un desorden que tiene que ver con la cabeza, con la mente, con lo que tenemos dentro de la cabeza. No hay que asustarse por los términos, ¿no? Cuando uno dice desorden psicológico, pero, viste, está loco. No, qué sé yo. O sea, un desorden implica justamente eso, un desorden. Es algo que antes estaba ordenado y ahora está desordenado. ¿Por qué? Por determinadas situaciones. Lo bueno de todo esto es que algo que está desordenado puede volverse a ordenar. Así como ocurre con nuestra ropa, por ejemplo, con nuestro cuarto. Así puede llegar a ocurrir con las cosas, puede llegar a ocurrir lo mismo con las cosas que tenemos en nuestra mente, ¿no? Se pueden desordenar a causa de un hecho extraordinario. Y no hay que asustarse ante el término, y no hay que asustarse tampoco ante la situación. Hay que intentar tranquilizarse e intentar ayudar a la mente a que pueda volver a ordenarse. Muchas veces es difícil, ¿no?, que la mente pueda ordenarse y que la mente pueda lograr volver a lo que éramos antes, porque al fin y al cabo lo que somos está un 100% regulado por nuestra mente. Nosotros creemos que tomamos decisiones conscientes, pero en realidad es nuestra mente, como si tuviéramos una personita dentro que nos manejara, la que termina tomando las decisiones, la que termina tomando nuestras decisiones. Podemos llegar a pensar que somos como dos personas en una. Una persona consciente, una persona racional y una persona que toma las decisiones. Distinta a la persona racional. Una persona que toma las decisiones por impulso muchas veces. Una persona que toma las decisiones basada en las enseñanzas y en la educación que le has dado en el pasado. Una persona que toma las decisiones teniendo en cuenta los sentimientos. Una persona que maneja, como quien dice, una especie de joystick que tenemos en la cabeza y que es la que va a terminar tomando las decisiones, la que va a terminar teniendo la última palabra, siempre, con respecto a todo lo que hagamos. No me quiero extender mucho en esto de lo cual estoy hablando. Para eso comencé una serie de audios nuevos en YouTube
youtube.com/podcast para dormirse, para hablar de estos temas de los que está bueno hablar, de los que a mí me gusta hablar, pero no quiero tampoco quitarle demasiado tiempo a las historias. Es por eso que prefiero seguir hablando de estos temas, pero hacerlo aparte. Hablar, sí, un poco aquí, pero explayarme más y reírme más también. Reírme más. Lo que más quiero es reírme más. Bueno, sin reírme, puedo llegar a hacer estos nuevos audios en YouTube hablando de estas temáticas, pudiendo explayarme aún más sin quitarle tiempo a las historias aquí en este podcast. Podés ir a escuchar esos audios a youtube.com/podcast para dormirse y también podés sugerir temáticas y motivar alguno de esos audios, ¿no? El contenido de alguno de esos audios. Voy a intentar hacerlos de la misma forma que estoy haciendo este podcast, ¿no? De forma improvisada y que realmente las temáticas surjan de una conversación. Incluso también se me ocurre que podríamos conversar, que podría conversar con vos, como oyente, para que me cuentes tu situación, en lo que tiene que ver con el insomnio o en lo que tiene que ver con la vida, como en el caso de Max, pero que en vez de ser a través de un audio, sea en vivo, tener una conversación que quizás le pueda llegar a servir a algún otro que pueda llegar a estar escuchando, que pueda llegar a estar transitando una situación parecida a la tuya. En fin, mi número telefónico está allí en la descripción de este episodio para que puedas hablar conmigo y si querés que hagamos una conversación en el marco de esos audios, podemos hacerla y después obviamente subirla a YouTube. Entonces, tendríamos una conversación, pero en vivo, como quien dice. Grabada, sí, pero en vivo, no a través de un audio de WhatsApp, sino que sería una conversación, ¿sí? Un ida y vuelta, una charla. Entonces, continuando con la historia de Max, que escuchábamos su voz al inicio de este episodio, esa situación traumática, esa situación extraordinaria, fuera de la rutina, fuera de la tranquilidad que tenía su mente, obviamente lo lleva a desordenarse y ese desorden lo lleva a tener insomnio. Una de las consecuencias de ese desorden producido por esa situación traumática tuvo que ver con el insomnio. Es algo muy común, totalmente esperable, luego de una situación que pueda llegar a generarnos algún tipo de ansiedad, porque al fin y al cabo el insomnio es producido en gran medida por situaciones de estrés y de ansiedad que podemos llegar a no poder manejar. Quizás un determinado grado de ansiedad es posible que manejemos, es posible que podamos soportarlo, es posible que nuestra mente sepa cómo administrarlo. Pero ya en determinados casos en los cuales la ansiedad es todavía mayor, como por ejemplo en el caso de Max, o incluso puede ocurrir que personas puedan llegar a tener situaciones de ansiedad sin haber vivido ninguna experiencia traumática que pueda llegar a haber desatado esa ansiedad, o sea, sin que haya habido algo que
que podamos identificar como el inicio o que podamos identificar como el desencadenante. Simplemente por situaciones de la vida, simplemente por herencia o por experiencias vividas, uno tiene una mente que no puede parar y tiene preocupaciones y tiene pensamientos que necesita procesar y esos pensamientos le impiden a uno poder dormir. En el caso de Max, obviamente, luego de haber vivido una situación, un desencadenante, tu mente se desordena y empezás a sufrir ansiedad y esa ansiedad se traduce en insomnio, en no poder dormir. Me pone muy feliz que este podcast te haya podido ayudar, Max. Me pone muy feliz que este podcast pueda ayudar en ese tipo de situaciones en las cuales uno puede llegar a haber vivido una situación que uno no esperaba y esa situación le genera ciertos cambios en su cabeza, ciertos desórdenes que muchas veces uno no puede manejar. Y esos desórdenes a uno no lo dejan dormir. Todos esos pensamientos, los miedos, las ideas que procesamos a la noche, como bien nos contaba Max, son aquellas que no nos permiten dormir. No las ideas en sí mismas, sino nuestra mente. Como quien dice, motivada por esa situación que hemos vivido, necesita continuar procesando ideas, necesita encontrarle quizás el porqué a esa situación que hemos vivido. Necesita asimilar lo que ha ocurrido muchas veces también. Y muchas veces sabemos, los que estamos aquí, que la noche es el momento elegido por la mente, por una cuestión energética, por una cuestión de tranquilidad, por una cuestión de espacio libre. Es el momento elegido para procesar todos esos pensamientos pendientes que quedan durante la mañana. Y ese proceso es el cual no nos permite dormir. Y me pone muy feliz que a personas como Max este podcast pueda ayudarlos a sobrellevar ese momento, pueda ayudarlos a poder transitar ese momento fuera de lo común, ese momento que los saca de la rutina y que no los deja dormir. Realmente estoy muy orgulloso de este podcast y de que pueda acompañarte en esos momentos y ayudarte a poder descansar, ayudarte a poder relajarte, ayudarte a que bajes un cambio y a que descanses, porque al fin y al cabo también en esas situaciones quizás es cuando uno más necesita descansar, cuando uno más energía necesita, cuando uno más energía consume, cuando uno quizás también más necesita parar, más necesita desconectar. Y es cuando menos puede hacerlo. Y es allí cuando recurrimos a quizás cosas que nunca teníamos en cuenta, como bien lo dice Max. Un podcast, a él nunca se le hubiera ocurrido escuchar un podcast. Y allí encontró la solución. Y me alegra muchísimo que haya sido en este podcast. Así que Max, te envío un abrazo muy grande. Ojalá este podcast pueda seguir ayudándote. Y ojalá también le pueda seguir ayudando a todas aquellas personas que tienen una situación traumática, una situación extraordinaria en sus vidas
así como Max, y necesitan una compañía, necesitan a alguien que pueda ayudarlos a desconectar. Intenté no extenderme demasiado, es por eso que te comentaba que quizás estas cosas voy a intentar hablarlas por fuera de este podcast, en youtube.com/podcast para dormirse. Y en patreon.com/podcast para dormirse, que eso también quería decirlo, podés colaborar con este podcast y podés ayudar económicamente a que este podcast continúe ayudando a personas como Max y a personas como todas las que escuchan este podcast, y muchas de ellas también nosotros las escuchamos a ellas al principio de este podcast, cuando envían sus audios contando sus experiencias, contando qué es lo que les ocurre a cada una de ellas. Déjame que te cuente una historia. Hoy vamos a contar la historia de la pareja que escuchaba el podcast obligadamente. Bueno, no obligadamente, de la pareja que obligaba a su pareja a escuchar el podcast. Incluso podríamos titular este episodio La pareja que escuchaba este podcast haciendo el amor. Pero bueno, todavía no hemos llegado a ese momento, ¿no? ¿Qué sé yo? Estábamos hablando de una pareja que estaba discutiendo, pero no estaba discutiendo en malos términos, ni mucho menos, sino que debatían acerca de la posibilidad de escuchar este podcast. De escuchar este podcast con sonido ambiente, ¿no? En un cuarto que compartían los dos, incluso que habían preparado para poder tener una vida apasionada, ¿no? ¿Por qué? Porque había luces LED en tonos bastante sugerentes, ¿no? Las luces eran de colores rojos y violetas. Había un espejo en el techo y una especie de edredón rojo de seda. Faltaba que la cama fuera redonda y giratoria, nada más. Y ellos tenían ahí, como quien dice, su nidito de amor. Era imposible, como quien dice, no mantener relaciones sexuales todas las noches en una habitación así, ¿no? Una habitación tan, como quien dice, preparada para ese momento. Sin embargo, esas habitaciones también tienen la posibilidad de volverse habitaciones normales. Porque cuando uno apaga las luces LED, por ejemplo, quita el edredón para poder lavarlo y, qué sé yo, abre la ventana para que entre la luz del sol, la habitación se convierte en una habitación común y corriente, ¿no? Paredes blancas, una cama con un colchón. En sí, todo lo demás es como que va tuneando la habitación, pero en realidad, de día, es una habitación común y corriente. Tan dependientes de la habitación se habían vuelto estas dos personas que una vez intentaron hacer el amor de día y no pudieron. Y no es que no pudieron por una cuestión biológica, sino que no pudieron también por una cuestión mental. Y eso tiene que ver con una cuestión de asociación. No sé si se me entendió. Tiene que ver con una cuestión de... Bueno, es momento de hablar bien, ¿no? Esta pareja no podía hacer el amor por una cuestión de asociación. Y vos me dirás, estaban asociados ellos y no podían hacer el amor por contrato. Porque también, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo tengo una pareja amiga que ellos eran socios
¿no? Y hubo un momento en el cual uno se calentó con el otro y resulta que no podían hacer el amor. Ellos en el contrato que habían hecho de la empresa habían puesto una cláusula, ¿no? Una cláusula G, me acuerdo, era el no, la cláusula era la cláusula 48, inciso G. Decía, en el hipotético caso en el cual una de las dos partes, porque claro, ellos eran socios, pero a efectos contractuales eran partes de la sociedad, ¿no? Era una parte y otra parte. En el hipotético caso que una de las partes eh, quisiera acercarse a la otra con fines que no sean estrictamente necesarios para la empresa, la sociedad quedará diluida. Bueno, no era como quien dice una cláusula eh, que hablaba específicamente de hacer el amor, pero bueno, esa no, pero después había otras, ¿no? Porque recuerdo, cláusula 48, inciso G. Si alguna de las partes se intentara acercar a la otra con objetivos que no sean, algo así decía, ¿no? Palabras más, palabras menos, eh, era algo así lo que decía. Si alguna de las partes intentara acercarse a la otra con algún objetivo que no tenga que ver con la sociedad, esta quedará diluida. Y uno pensaba, ¿no? ¿Qué sé yo? Ni siquiera puedo ir a tomar un café con vos, o ni siquiera te puedo llamar por teléfono para contarte, no sé, que hay paro de colectivos. Porque claro, si hay paro de colectivos y yo te quiero llamar para ayudarte, no te puedo llamar, porque la sociedad va a quedar diluida, porque me estoy acercando a vos por una cuestión que no tiene que ver con la sociedad. Entonces eso justamente motivaba a que estas personas no tuvieran una sociedad muy sana, que digamos. No es que la sociedad no fuera sana porque ellos no se llevaran bien, ni porque, no sé, no respetaran las, las labores del otro, no respetaran la sociedad en lo que tiene que ver con la parte económica. No, no, no. Eran los dos muy honestos, eran los dos muy... Las dos partes eran como bastante ubicadas en lo que tiene que ver con lo laboral. El problema eran las cláusulas del contrato. Yo creo que estas dos personas ya desde antes se querían dar. Antes incluso de hacerse socios. Ocurre que cuando pensaron en hacerse socios, tendrían que haberse dado antes para cortar con ese deseo inconcluso. Dos personas que querían darse y no se dieron nunca por una cosa o por la otra, por H o por B, no terminaron dándose nunca, y ahora quieren hacer una sociedad. Y tienen miedo, apenas comienzan con la sociedad, de que todo se mezcle. ¿Por qué tienen miedo que todo se mezcle? Son dos personas que se les ocurre ser socios y porque ya se querían dar de antes. Ya se querían dar de antes y saben que en algún momento van a terminar dándose. Entonces, como no quieren que si empiezan a tener una relación íntima, eso cambie como quien dice, la forma de trabajar que tiene la sociedad, ponen una cláusula que dice, no nos podemos dar. Claro, ocurre que cuando una persona empieza a tener una relación íntima con la otra, ya las cosas se tergiversan, por más que uno solamente tenga relaciones sexuales, ¿no? Imagínate que no hay cariño de por medio. Es imposible tener solamente sexo
y no involucrarse de alguna manera con la otra persona. Entonces, cuando uno se involucra, por más mínima que sea esa involucración, ya los términos de la sociedad se tergiversan. En principio, la división laboral, ¿no? La división que tiene que ver con las tareas de cada uno. Luego, la división económica. Ya empiezan a haber grises, ya no es todo o blanco o negro. Y eso es lo que querían para poder mantener la sociedad en orden, para que sea justa y equitativa para las dos partes. No querían involucrarse afectivamente. Imagínate, cuando uno empieza a involucrarse afectivamente con la otra parte, hay problemas, o por lo menos puede llegar a haber problemas en cuanto a determinadas actitudes que pueden llegar a enfrentarse con los intereses de la empresa. Por ejemplo, cuando alguien se involucra afectivamente con otra persona, es difícil mantener la cosa económica separada sin que haya momentos en los cuales de alguna manera se mezcle la cosa económica. Y ellos como socios no querían permitir que se mezclara. La cosa laboral. Cada uno tenía que cumplir con sus obligaciones. Cuando uno se involucra afectivamente con otra persona, es probable que esa relación afectiva termine afectando, justamente. No es redundancia. Yo me frené cuando estaba por decir esa frase, pero no es redundancia, porque las dos palabras son parecidas, pero no significan lo mismo. Afectar no tiene que ver con el afecto, o quizás sí, pero en el significado más puro de la palabra, pero no necesariamente en el significado que yo quiero darle aquí, ¿no? Quiero hablar de que una situación afecte otra situación. Y resulta que la situación A es una situación afectiva que afecta. No sé si tiene que ver con lo mismo. Incluso puede ser una situación afectiva que afecta, ¿no? Y lo que parece una palabra en portugués no es una palabra en portugués, simplemente es una palabra que expresa la decisión que uno puede llegar a tener de afeitarse. Afeitarse. Uno puede llegar a decir afeita, afeita. No, es afeita, que no tiene nada que ver con afecta. Yo, por ejemplo, tenía una persona amiga que le gustaba afeitar a las personas. De hecho, puso una barbería luego, pero era una persona que tenía ya de alma la necesidad de afeitar a las personas. De niño le preguntaban a él, ¿qué querés ser cuando sea grande? Afeitador. En ese momento las barberías no existían, por lo menos así como existen ahora, ¿no? Así como barberías todas pomposas, barberías que parecen peluquerías para damas, barberías para caballeros, ¿no? Estamos hablando de un niño que le decía que quería ser afeitador. ¿Y por qué eres tan sexista? ¿Y por qué solamente afeitar a los hombres? ¿Por qué no afeitar a las mujeres? Bueno, qué sé yo. Al final, el que más barba tiene es el hombre. Puede llegar a haber alguna mujer con barba, pero el hombre es el que tiene vello en la cara, ¿no? Lo que no significa es que tenga bella la cara. Si tiene vello en la cara, no necesariamente tiene vello en la cara. O tiene bella la cara. Si tiene bella la cara, no necesariamente tiene vello en la cara.
A veces ocurre que para que tenga bella la cara debe tener vello en la cara. A algunas personas les gustan los hombres que tienen vello en la cara y piensan que tienen bella la cara porque tienen vello en la cara, justamente. Pero bueno, algún día contaremos la historia del niño que quería ser afeitador. En este caso, no vamos a hablar de afeitar, sino de afectar, porque estábamos hablando acerca de cómo una relación puede afectar una sociedad eh, laboral. Una relación afectiva puede llegar a, eh, de alguna manera, tergiversar los intereses económicos de una determinada sociedad. Por lo menos así lo pensaban estas personas, ¿no? Decían, onda, bueno, qué sé yo, eh, si nosotros nos involucramos afectivamente, puede llegar a ocurrir que el trabajo, en vez de ser un 50 y un 50, empiece a ser diferente, ¿no? Empezamos, bueno, esto no lo quiero hacer, lo voy a hacer mañana, y ya, bueno, como ya no somos socios y ya no es todo a cara de perro, sino que tenemos ahí una relación afectiva. Bueno, sí, deja, no lo hagas, chiquitín, cuchi cuchi, no lo hagas, deja, lo hago yo. Y ahí es a donde se empiezan a mezclar las cosas. Incluso el tema económico también ellos dos no querían que se mezclara, ¿no? Porque, qué sé yo, cada uno tenía un 50% de la labor que se hacía. ¿Por qué? Porque la labor que se hacía justamente estaba dividida un 50%. Entonces, las remuneraciones que tenían que ver con esa labor también estaban divididas a un 50%. Y ya arrancamos con que cuchi cuchi, mi amor, haces menos del 50% que te correspondería menos del 50% de la retribución, menos del 50% del dinero que se genere. Pero claro, cuchi cuchi, no, ¿cómo te voy a dar menos del 50%? Bonito, chiquito, no. Y ahí era donde todo se tergiversaba. Ellos dos, los socios, lo sabían. Sabían que eso podía llegar a pasar. Entonces, aún peor en su situación, porque ellos se querían dar de antes y los dos lo sabían, aunque ninguno de los dos lo expresaba. Ellos sabían que se querían dar. Entonces dijeron, no, si nosotros nos terminamos dando, vamos a empezar con cuchi cuchi, cuchi cuchi, y cuchi cuchi va a terminar por destruir la sociedad. Entonces, en vez de destruirla, sin querer, como quien dice, en vez de destruir cuchi cuchi, empieza a destruir la sociedad desde adentro sin que nos demos cuenta, no. Evitemos esa situación y pongamos una cláusula aquí. Destruyamos nosotros la sociedad si esto llega a pasar. Entonces lo que hicieron fue poner esa cláusula que impedía que cualquiera de los dos tuviera ningún tipo de interés en el otro. Obviamente esta situación de poner esa cláusula eliminaba por completo la posibilidad que tenían los dos de estar interesados en el otro, porque al estar uno interesado en el otro, ya no existía la posibilidad de continuar con la sociedad. Y ellos se interesaban mucho por esto, justamente por eso habían puesto esa cláusula. Esa cláusula, de alguna forma, les impedía acercarse como pareja, o por lo menos como personas que se querían dar. Entonces lo que hicieron fue poner esa cláusula. ¿Pero por qué habían puesto esa cláusula? ¿Por qué? Ellos eran personas, además de personas que querían darse, eran personas muy interesadas en lo económico. Eran personas a las que el dinero les gustaba muchísimo. Entonces no estaban dispuestos a ceder absolutamente nada de dinero. Incluso no estaban dispuestos a arruinar una empresa solo por la necesidad de darse con otra persona. Sin embargo, como conocían su situación y sabían
que se querían dar hace bastante tiempo, pusieron esa cláusula, porque dijeron, no, yo quiero esto, pero también quiero esto otro. Entonces, si quiero esto, esto no me puede arruinar esto otro. Esa cláusula, de alguna forma, lo que hizo fue expresar que a ellos les importaba más la empresa que darse, ¿no? Que el dinero o la parte económica era más importante, quizás, que el deseo que uno se tenía por el otro. Porque si no, directamente se hubieran dado y no hubieran hecho la sociedad. O no hubieran puesto ningún tipo de cláusula. Entonces hacen una sociedad en el momento en el que quizás se tienen que dar, se dan, y si se dan y esa situación eh, arruina a la sociedad, bueno, que la arruine, ya está. Pero no, ellos no querían que esa situación arruinara a la sociedad. ¿Por qué? Porque a ellos lo económico les interesaba muchísimo. Tanto, tanto les interesaba que llegaron, como te digo, a poner una cláusula. Cláusula 48, inciso G. Si alguna de las dos partes se interesara en la otra parte o se acercara a la otra parte por intereses que no tengan que ver con la sociedad, esta quedará diluida. Entonces, reitero, como ninguno de los dos podía llamar al otro en ninguna situación, porque como que la cláusula no especificaba mucho más, no especificaba, bueno, no podrán tener encuentros sexuales. Después más adelante sí, pero uno cuando leía esa cláusula, era como que ya no leía nada más, porque qué sé yo, empezaba a leer el contrato, ¿no? Entonces decía, cláusula 48, no podrán tener ningún contacto por fuera que no tenga que ver con la empresa. Y no seguían leyendo. Entonces ya con eso se quedaban ahí. ¿Qué pasa? Cada una de las dos partes, cada una de estas dos personas involucradas en la sociedad, tenían sus asesores, ¿no? Ellos no se acordaban lo que habían puesto en el contrato. Ellos se acordaban que habían puesto unas cláusulas como para no darse, como para que lo económico fuera más importante, como para que lo económico primara y les sacara a ellos las ganas de darse. Algunas personas, muy metidas ellas, porque no tendrían por qué opinar acerca de esta situación, pero bueno, así es la vida y así es la gente. Algunas personas opinan que estos dos, los integrantes de la sociedad, en realidad armaron la sociedad y pusieron estas cláusulas justamente para obligarse ellos a no darse, para obligarse a no estar juntos. Porque ya sabían desde antes que querían darse, pero no se habían dado. ¿Y por qué? ¿Por qué si tenés ganas de estar con una persona y la otra persona también tiene ganas de estar con vos? ¿Por qué? ¿Por qué no están los dos, uno con el otro, y se terminó el problema? ¿Por qué andar privándonos de algo que queremos hacer los dos? Entonces había como una extraña razón oculta que les impedía a los dos estar juntos, o que por lo menos les impedía acercarse en esos términos. Entonces dicen por ahí que los dos lo que hicieron fue generar una sociedad económica, y como ellos eran muy materialistas y a ellos les interesaba mucho el dinero, hicieron la sociedad como para no darse nunca, como para nunca tentarse en lo que tiene que ver con las relaciones. Entonces, de esa forma, bueno, yo te quiero dar, pero no te puedo dar. Bueno, hagamos una sociedad, entonces digamos, si algún día llego a querer darte, la sociedad se diluye, ¿no? Esto para las dos partes.
Entonces, bueno, yo no quiero que esta sociedad se diluya. A mí me interesa muchísimo que esta sociedad continúe porque el rédito económico que saco de esta sociedad es bastante importante. Entonces, como a mí me interesa muchísimo el dinero, como soy una persona muy materialista, eh, el dinero es lo único que puede llegar a alejarme de ti, ¿no? Esto es lo que pensaba una de las partes de la otra, ¿no? Entonces hay personas que dicen que, bueno, en realidad la sociedad, si bien es una sociedad laboral y gana mucho dinero y demás, en realidad comenzó como una excusa como para que cada una de las partes se obligara a no darle a la otra. ¿Se obligara cómo? Mediante una cláusula en un contrato. Y el contrato no se puede romper, sí, se podía romper. Y de hecho las partes podían acercarse entre ellas y diluir la sociedad. Pero ninguna de las dos quería. ¿Por qué? Porque la sociedad ganaba mucho dinero y para ellos el dinero era muy importante. Era quizás lo único más importante que poder darle a la otra persona. Ahora, ¿por qué las dos personas no querían darse? Por H o por B, esas personas no querían darse. Por H o por B, ¿por qué? Porque así eran los nombres de sus respectivas parejas, ¿no? H era Humberto y B era Viviana. Entonces, bueno, por H o por B no se podían dar. ¿Por qué? Por H o por B. Bueno, porque uno estaba casado con H y el otro estaba casado con B. Entonces, por H o por B no se podían dar. Pero vamos más allá todavía de H y de B. Porque incluso, estando solteros, tampoco se habían dado. O sea, no se habían dado. O sea, no se habían dado estando en pareja. Bueno, entonces, bueno, está bien, no te das con aquel porque estás en pareja. Perfecto. Pero tampoco se habían dado estando solteros. ¿Y por qué no se habían dado estando solteros? Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que los vecinos quieren averiguar, porque los vecinos suelen ser muy chusmas y ven toda esta situación, toda esta historia de amor, porque al fin y al cabo es una historia de amor que no se concreta, ¿no? Esta historia de amor fallida, pero fallida por una cuestión de decisión de cada una de las partes de no querer consumar esta historia de amor. Las dos partes involucradas en la sociedad eran personas que vivían en el mismo barrio desde chiques, desde niñes. Entonces todos los vecinos los conocían a ellos. Y todos los vecinos, como quien dice, coinciden en lo mismo. Son personas que ya desde niñes se querían dar. Ya se veía. Ya se veía. Uno se cruzaba por la calle con uno de los dos y ya sabía. Eran personas que se querían dar. Eran personas que quizás, hasta algunos románticos, decían que estaban destinadas una a estar con la otra. Pero bueno, no hablamos de destino, no hablamos de amor quizás. Hablamos de querer darse, hablamos de deseo. Ahí está, hablamos de deseo. Eran personas que se desearon toda la vida. Eran personas cuya tensión sexual en ellos era, como quien dice, insoportable en cada una de las conversaciones que tenían. Incluso personas que también trabajaban dentro de la empresa decían que cada conversación que ellos tenían era, en cada una de las conversaciones que ellos tenían era insoportable la tensión sexual que se vivía. Pero había una imposibilidad contractual de darse. Ellos sabían
que si se daban y todo iba a parar a cualquier lado. Todo el dinero que estaban ganando y todo lo fructífera que era esa sociedad iba a parar a cualquier lado. Entonces decían, no, bueno, no vamos a darnos porque el cuchi cuchi cuchi, ay, qué bonito, y ya está. No vas a trabajar como venís trabajando y no vamos a poder mantener las cuentas ordenadas como las manteníamos, como las mantenemos. Ahora reitero, el gran misterio es por qué no se habían dado antes. O por qué ahora tampoco quieren darse, más allá de la sociedad. Reitero, algunas personas dicen que la sociedad es solo una excusa para no darse. Es solamente poner el dinero, que es lo único más importante para ellos, más que darse entre sí. O sea, ellos tienen muchos objetivos en la vida. El principal es darse. Y no lo han concretado todavía. El único que puede llegar a superar a darse es el interés por el dinero. Entonces, crean esta sociedad justamente para impedir darse. Entonces, una sociedad, una empresa que genera mucho dinero y es lo único que les puede llegar a impedir darse. El tema es, ¿por qué no querían darse? Yo creo que es algo que nunca vamos a saber, creo que es una incógnita que nos quedará para siempre. Creo que es algo que no nos interesa tampoco, ¿no? Porque, qué sé yo, al vecino chusma quizás sí, porque conoce a estas dos personas desde niñez, pero a nosotros no, mucho no nos interesa. Es más, prometo que si algún día se dan, yo lo voy a contar aquí en este podcast. Voy a venir y lo voy a contar. ¿Por qué? Porque hay una tensión ahí que es insoportable y hay algo oculto ahí. Hay algo por lo que ninguno de los dos le quiere dar al otro. ¿Y por qué? Calculamos que en algún momento esto va a cambiar, pero mientras no cambie, seguiremos adelante con nuestras vidas. Y si en algún momento cambia, y si en algún momento se dan, yo prometo venir y contarlo. Dulces sueños.